Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Estamos hablando del imperio persa y esta es la 14 parte. Hoy veremos los libros de Ageo y Zacarías. En el escenario de estos libros vemos una completa oposición de los opositores para que me entienda de las obras por estar congelada la obra de Dios. En cuanto a la reconstrucción, aparecen dos profetas que son Ageo y Zacarías, animándolos a la reconstrucción por la entereza de Zorobabel y Jesúa. Conlleva al éxito, y en el libro de Ageo es el libro número 37 de los 39 libros que componen el Antiguo Testamento de las Escrituras hebreas. El escritor de Ageo es Ageo, donde se escribió en Jerusalén. Ageo es el 10º de los profetas menores de los 12 profetas menores. Es un profeta de Jehová y es el primero de los profetas que profetizaron después del exilio, de la salida de Babilonia cuando fueron repatriados. Y veamos Ageo capítulo 1 versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esto confirma en que Ageo fue llamado por Dios, calificado para ser profeta en ese tiempo importante en la reconstrucción del templo por Zorobabel. El significado etimológico del nombre Ageo quiere decir nacido en una fiesta. Esto puede indicar en que su nacimiento se dio en una fiesta judía. Nació durante el cautiverio en Babilonia y volvió con Zorobabel a Jerusalén. Y sirvió como profeta al lado de Zacarías, es decir, ellos dos son profetas contemporáneos. Y veamos el libro de Esdras capítulo 5 versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ahora veamos Esdras capítulo 6 versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. El profeta Ageo profetizó que Dios sacudiría a las naciones. Esto tiene que ver con una profecía futurista que tiene que ver con Jesucristo. Y veamos Ageo capítulo 2 versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y veamos la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Aquí de una forma profética, hablando de Jesucristo, lo utiliza el apóstol Pablo, porque comisionó Dios a Ageo para alentar, animar a Zorobabel y a los constructores en el templo. Y Esdras capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Ageo, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Veamos el versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 4.
y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y veamos Esdras capítulo 4, versículo 1 al 24. Cuenta del cómo llegó la oposición y el estancamiento de esta construcción. Dice el versículo 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. La traducción judía avala el libro de Ageo como profeta de Jehová y lo considera como un libro inspirado, conocido como un libro inspirado canónico. Lo podemos comparar con Esdras capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. También Esdras capítulo 6 versículo 14 dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. La profecía de Ageo consiste en 4 mensajes dados durante un periodo de 112 días. Está escrito en un estilo sencillo y directo, además de que es un libro muy corto, apenas tiene 38 versículos. En 2 capítulos, es muy corto. Pero se menciona el nombre de Jehová 35 veces en 38 versículos, en 14 veces está la expresión Jehová de los ejércitos. Algo importante en los 2 libros, tanto como Ageo y Zacarías, es muy común encontrar la expresión Jehová de los ejércitos. En el contexto de Ageo se centra en lo que tiene que ver con la reconstrucción del templo. Ahora el libro de Zacarías fue escrito por Zacarías. Es el libro número 38 del Antiguo Testamento, donde se escribió también en Jerusalén. Este es el segundo de los 3 profetas que siguieron después de la repatriación, y Ageo el primero y Zacarías el segundo y Malaquías el tercero. Zacarías nació en Babilonia, empezó a profetizar. 16 años después del regreso a Jerusalén empezó su trabajo como profeta siendo muy joven. Veamos Zacarías capítulo 2 versículo 4. Y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Según la tradición judía, Zacarías tendría un poco más de 16 años cuando empezó a profetizar. Quiere decir de que empezó a profetizar muy joven. ¿Por qué lo llama joven? En el mismo libro. Como estaba la obra en la reconstrucción del templo de Jerusalén, estaba paralizada cuando Zacarías empezó a profetizar. La obra estaba paralizada de la obra de Zorobabel y los constructores estaba paralizada. Dato importante, mientras al rey Salomón le tomó 7 años, eso está en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 37, dice que en el 4.º año, en el mes de Sí, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y el versículo 38 dice, y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con toda su dependencia y con todo lo necesario, la edificó pues en 7 años. En cuanto al primer templo, el cual llevó más trabajo y más diseño, fue más compleja la reconstrucción. La construcción le costó 7 años construirlo, a comparación de Zorobabel, y los constructores les llevó más de 17 años desde que los judíos repatriados junto con Zorobabel habían empezado a reconstruir el templo y todavía se veía muy lejos.
la obra se detuvo por completo. Después de la prohibición que puso el rey Artajerjes por emitir un edicto donde hubo una duda si en verdad Ciro había dado la orden de construir o no. A pesar de eso, con el tiempo se reedificó y Jehová utiliza a Zacarías para animar al pueblo, para seguir la reconstrucción. Veamos Esdras capítulo 4, versículo 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Pero ¿quién dice que profetizaron? Ageo y Zacarías. Veamos Esdras capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel. ¿Quién estaba sobre ellos? Comparar con Ageo capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: comparemos también con Zacarías capítulo 1, versículo 1. En el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadá, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Veamos también Ageo capítulo 1, versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.